Bienvenidos al webinar sobre comunicación efectiva con personas con demencia. Es el webinar número 21 y bueno, pues vamos a ver cómo en casi todas las demencias, aunque de forma variable, puede afectar de una manera u otra el lenguaje. Vamos a explorar cómo adaptar nuestro lenguaje y nuestras expresiones a las necesidades que puedan tener las personas en diferentes etapas de la enfermedad. También aprenderemos técnicas para abordar repetición, confusión y frustración y sobre todo el papel del lenguaje no verbal y la conexión emocional, que es muy importante. El objetivo del webinar, entonces, que vamos a ver hoy, sería brindar herramientas prácticas para mejorar la comunicación con personas que viven con Alzheimer, aprender cómo adaptar nuestro lenguaje según las necesidades que pueda tener la persona que sufre Alzheimer o demencia y gestionar situaciones de confusión y frustración para aprovechar el poder del lenguaje no verbal para conectar de manera más profunda con nuestros familiares o personas que cuidamos. Vamos a ver ahora los desafíos que surgen en la comunicación con personas con demencia. ¿Vale? Las personas con demencia, como ya hemos visto en webinars anteriores, pues sufren problemas de memoria desde fases muy tempranas de la enfermedad, alteraciones del lenguaje, confusión y frustración y problemas en la velocidad de procesamiento, atención y otras funciones cognitivas que son muy importantes para la comunicación. Vamos a ir viendo una a una un poquito y así vamos a entender cómo afecta esto a la hora de comunicarnos con las personas que estamos cuidando, nuestros familiares. Los problemas de memoria, por ejemplo, presentan, pues las personas que presentan esta dificultad tienen problemas para recordar nombres, para recordar conceptos o hechos recientes. Y esto obviamente va a dificultar la comunicación. Las alteraciones del lenguaje, con una disminución importante del vocabulario, sobre todo según va avanzando la demencia, el vocabulario va siendo cada vez menos fluido, con menos palabras muy sencillas. Luego también tienen dificultades para encontrar palabras, lo que hablábamos el otro día de tener la palabra en la punta de la lengua. Y también en fases más avanzadas empiezan a tener problemas para formar frases. Hablan, pues como solemos decir, como los indios. Entonces todo esto obviamente dificulta la comunicación. También tienen problemas de comprensión. Y obviamente, pues si no comprenden lo que les estamos diciendo, es muy difícil mantener una conversación con ellos. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del webinar algunas estrategias que nos van a ayudar a que esos problemas de comunicación, de una escasez de vocabulario, de no encontrar palabras y de comprensión, pues bueno, lo podamos solventar con alguna estrategia sencilla para facilitar la comunicación. También hay una mayor tendencia a la confusión o a la frustración, ¿vale? Y ellos responden con emociones intensas ante la incomprensión. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y vamos a ver más adelante cómo podemos actuar ante esta situación. Además, como comentábamos en webinars anteriores, la velocidad del procesamiento de la información, el cerebro pues procesa toda la información de mucho más lenta. Entonces tú le estás hablando y él está procesando la información de forma muy lenta. Si tú le hablas deprisa, no le da tiempo, está procesando todo lo que dices, posiblemente se queda al principio de la conversación y ahí pierda el hilo de la conversación y no sepa seguir hablando con vosotros. Y luego también la disminución de la capacidad de atención. Nos pasa a todos nos pasa alguna vez que estamos en una conversación y de repente dices, madre mía, ¿qué me están diciendo? Porque me perdí totalmente, no sé qué me están diciendo. Pues bueno, al tener la capacidad de atención disminuida, pues seguir las conversaciones o instrucciones resulta mucho más complicado. Son muchos factores que unidos entre sí pues dificultan mucho la comunicación. Es importante que la persona con demencia mantenga la comunicación y socialice el máximo tiempo posible, porque cuando dejan de comunicarse, ahí hay siempre un bajón importante y es muy importante para ellos seguir comunicándose, porque al final, como hablábamos también en webinars anteriores, los seres humanos somos seres sociales, ¿vale? Y eso es muy importante. Vamos a seguir ahora con estrategias o cómo adaptar el lenguaje a cada etapa de la demencia. No me pasa la diapositiva. Ahora, vale. Vamos a ver cómo podemos comunicar, o sea, cómo podemos adaptar nuestra comunicación dependiendo de la etapa de la demencia en la que esté nuestro familiar o persona a la que cuidamos. En etapas iniciales podemos simplemente pues, utilizar frases claras, hablar muy despacio, ¿vale? Por lo que decíamos de la velocidad del procesamiento. Si hablamos muy deprisa les va a costar muchísimo más seguir la conversación.
van a perder. Lo que pasa es que al principio ellos también son conscientes de lo que les está ocurriendo y pues tienen problemas de autoestima. Si ven que no pueden seguir una conversación, van a aislarse. Cada vez se van a aislar más, entonces se van a comunicar menos y el lenguaje va cada vez a ir peor. Y es como una rueda y la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es hablar más despacio, utilizar frases sencillas y claras, ¿vale? Y darles tiempo a responder, que tenemos mucha manía de hacernos una pregunta y ¿qué me dices? Y lo entendiste y un poco los atosigamos. Hay que darles tiempo. La velocidad de procesamiento enlentecida no solo es para procesar la información, sino también para dar respuesta a la información que nos llega del exterior. Entonces, a veces ellos quieren contestar, pero necesitan su tiempo para entender lo que les estamos diciendo y para encontrar la palabra adecuada o la frase adecuada o lo que quieren decir. Entonces, necesitan su tiempo. Lo que sí que podemos nosotros, cuando vemos que tardan mucho, que a lo mejor se quedan ahí como un poco encasquillados, es darles pistas contextuales para ayudarles a recordar, pero sin atosigarles y sin meterles prisa, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, en etapas moderadas de la enfermedad, ya es clave tener que simplificar las frases, ¿vale? Que sean concisas, cortas y muy sencillas, con un lenguaje muy claro, muy sencillo, las frases que no sean complejas, que sean simples y dar instrucciones de una en una, ¿vale? No dar varias instrucciones a la vez, por lo que decíamos de pues, problemas de memoria, se pueden olvidar lo que le dijimos primero, si tienen velocidad de procesamiento enlentecida no son capaces de procesar toda la información y con los problemas de atención, pues lo mismo, si hablamos con frases demasiado largas, pues pierden la atención y pierden el foco de lo que les estamos diciendo. A veces tenemos que repetir la información, repetirla las veces que sea preciso, pero sin decir, otra vez te lo tengo que decir, si esto ya te lo dije antes. Son comentarios que pues bueno, todos tenemos un mal día y es normal decirlo, pero eso puede provocar problemas de autoestima y de frustración en ellos. Hay que intentar evitar decir eso y también evitar corregirles, ¿vale? Sobre todo correcciones innecesarias. Simplemente seguir con la conversación, obviar lo que dijo mal, sin corregirles, a veces simplemente repetir vosotros de forma correcta lo que quería decir, pero sin que ellos se den cuenta que les estás corrigiendo. Simplemente algo que facilite seguir la conversación. No hace falta corregir. Y en etapas avanzadas, donde la comunicación ya es mucho más compleja, para ellos hay que utilizar palabras claves. Y luego es muy importante el tono emocional, ¿vale? Porque eso es fundamental en fases más avanzadas, que ellos sientan cercanía, que sientan comprensión y que sientan familiaridad con la persona que les está hablando. Es muy importante en estas fases utilizar el lenguaje no verbal, tener una sonrisa en la cara, una cara, pues nunca tenerla de preocupación o de enfado, siempre como de cercanía, de amor, de comprensión hacia ellos, y mantener el contacto visual es súper importante, súper importante. También es muy importante proporcionarles seguridad y calma a través de caricias, de sonrisas, pues cogerles de la mano, tocarles en el hombro, que ellos vean que estás ahí, que eres una persona conocida, que eres una persona cercana y que estás ahí para él, para ayudarle, que no se pongan nerviosos y que estén calmados. Es muy importante en fases más avanzadas de la demencia. Vamos a ver ahora técnicas para abordar pues, esas estrategias de repetición, cómo afrontar la confusión y la frustración, ¿vale? Bueno, pues las repeticiones frecuentes pueden ser manejadas con paciencia, desde luego, respondiendo siempre con tranquilidad y validando sus emociones, ¿vale? Si ellos se sienten inseguros, si ellos se sienten, pues eso, enfadados porque hay que repetirlo todo, pues no decirle, venga, hombre, no pasa nada, siempre validar su emoción, pues entiendo que estés así, no te preocupes, yo estoy aquí, vamos a hacer lo que sea necesario, siempre validando sus emociones, es muy importante para todo el mundo, más para ellos. Si el tema que estáis hablando o el tema de conversación le puede generar ansiedad, siempre se puede recurrir a las distracciones, ¿vale? Que desvíen el foco de atención hacia otro tema. Sin falta de decir, venga, vamos a hablar de otra cosa, no. Simplemente, ay, pues sabes que ayer y cambias la conversación, ellos centran la atención en otro tema y eso que les estaba provocando ansiedad se desvanece. Y en momentos de confusión es útil explicar las cosas de manera sencilla, muy sencilla siempre, utilizando ejemplos visuales y ofrecer orientación sin confrontarles nunca. La frustración se puede abordar reconociendo sus emociones, validándolas y ofreciendo apoyo emocional, ¿vale? Un poco lo que decía antes. Mantener un tono tranquilizador es súper importante y estar nosotros calmados, aunque nosotros también nos sintamos mal en ese momento, porque obviamente queremos a esa persona y no es nada fácil para vosotros esta situación, no es algo con lo que se nace aprendido y bueno, pues
es muy difícil estar todo el día repitiendo lo mismo, es frustrante para vosotros que no os entiendan, comunicaros con una persona con la que convivís 24 horas y ver que no hay una conversación fluida, pues es muy, muy difícil, pero vamos a intentar estar siempre calmados y evitar discutir o contradecirles, porque sobre todo en fases más avanzadas eso puede provocar que ellos se irriten o se pongan incluso agresivos, ¿vale? Entonces, hay que evitar siempre contradecirles, confrontarles y reducir tensiones para mejorar la interacción. Vamos a ver ahora la importancia del lenguaje no verbal, ¿vale? Ya lo fuimos hablando ahora, pero vamos a verlo un poquito más en detalle. Perdón, que o no me pasa o me pasan dos. Aquí, el lenguaje no verbal. Vale, es muy importante, como os decía antes, el lenguaje no verbal es, por supuesto, una herramienta muy poderosa en la comunicación con todas las personas, más en personas con Alzheimer, ¿vale? Y especialmente, como decía antes, en etapas avanzadas. El contacto visual muestra atención y respeto por la persona, ¿vale? A todos nos gusta que cuando estamos hablando nos miren. Si no, nos da la sensación de que no nos están escuchando, nos podemos poner nerviosos y eso no ayuda. Entonces, el contacto visual es muy importante. Una sonrisa, ¿vale? Siempre transmite tranquilidad y cercanía, con lo cual también nos va a ayudar mucho. Los gestos refuerzan lo que queremos decir y el tono de voz ayuda a transmitir empatía, muy importante. Y en algunos casos, pues el contacto físico, como os decía antes, con una caricia, tocarles la mano, cualquier gesto que les ayude a ellos ver que estás ahí, que les estás brindando consuelo. Vamos a ver ahora las estrategias de comunicación exitosa. Aquí. Vale. Escuchar activamente, ser flexible, un ambiente tranquilo y usar recuerdos familiares, ¿vale? Escuchar activamente, como os decía, a todos nos gustan que nos miren a la cara cuando estamos hablando, que asientan cuando estamos hablando. Simplemente nosotros necesitamos confirmar que la persona nos está escuchando y está siguiendo la conversación. Entonces, esto implica no atender solo a las palabras, sino también a las emociones que hay detrás de esas palabras. Pues si esa persona está nerviosa, pues consolarle, si esa persona pues está triste, pues también un poquito de forma activa, no simplemente estar escuchando de forma pasiva, que la otra persona no sepa si realmente estamos ahí o no. Hay que ser flexibles y adaptar la conversación al estado emocional del paciente para mejorar la interacción, ¿vale? Sobre todo eso, si los veis nerviosos, tenemos que estar nosotros tranquilos y brindarle tranquilidad. El ambiente también tiene que ser un ambiente tranquilo, intentar reducir distracciones, que no haya mucho ruido, que no haya más conversaciones en la sala que le puedan distraer, ¿vale? Todo lo que facilite que preste atención a lo que estamos haciendo va a facilitar la comunicación. Y luego, usar recuerdos familiares como fotografías o música, canciones que le gusten, incluso olores, objetos, a lo mejor de un viaje. Eso siempre puede ser una forma excelente para conectar con ellos y poder entablar así una conversación de forma más emocional, que siempre es más efectiva. Bien, pues nada, hasta aquí este webinar. Es muy cortito, como podéis ver, pero creo que la información que se da es valiosa y que puede servir de bastante utilidad. Bueno, lo único que recordéis es que la comunicación efectiva con una persona con Alzheimer requiere mucha paciencia, flexibilidad y adaptación. Adaptación por vuestra parte, que no es fácil, por supuesto. Adaptar el lenguaje según las capacidades del paciente, ¿vale? Tenemos que saber, pues, las capacidades cognitivas que tiene, lo afectadas o no afectadas que pueden estar y cómo tenemos que adaptar el lenguaje según las fases, como comentamos anteriormente, ¿vale? Para sobre todo, mejorar la conexión. Mientras que, bueno, el lenguaje no verbal se convierte en una herramienta esencial para transmitir apoyo y comprensión. Entonces, pues bueno, si lleváis a cabo todas estas pequeñas estrategias de las que hemos estado hablando hoy, la comunicación puede mejorar bastante. No va a ser sencillo, no es algo fácil. Seguramente muchos días perdáis la paciencia o no sepáis cómo hacerlo, pero bueno, esto os puede ayudar. Y nada más, hasta aquí el webinar de hoy. Como siempre, ya sabéis que pues, para más información y recursos prácticos sobre cómo mejorar la comunicación, podéis entrar en nuestra página web. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Hasta luego.